mis hermanos, después de Navidad, hoy retomamos nuevamente lo que es el mensaje el mensaje de lo que es nuevamente el libro de Hechos, ¿ya? Y poco a poco nos vamos acercando al final del libro de Hechos, aun y cuando no se lo crean, porque hoy entramos ya en lo que es el capítulo 20 y estamos ya a unos 8 capítulos de terminar lo que es Hechos. Y hoy estamos en Hechos 20, los versículos del 1 al 16. Y la verdad es que es un capítulo que pasan más cosas de lo que parece, sobre todo en el trasfondo y a nivel secundario. Porque si han escuchado bien la lectura de estos versículos, se van a dar cuenta de que hay una gran cantidad de cita de lugares geográficos. Y eso es común en el libro de Hechos. Esto es característico del libro de Hechos, porque esa mención de los diferentes lugares geográficos nos muestra algo que hemos visto que es un patrón central en Hechos. Y es precisamente la extensión de la palabra del Señor, la extensión de la iglesia, y sobre todo en estos lugares geográficos se nos muestra lo que es el movimiento de los diferentes viajes misioneros de Pablo y sus colaboradores, extendiendo lo que es el Evangelio, predicando la palabra del Señor, exhortando y animando a las diferentes congregaciones. Si se dan cuenta, se nos menciona lo que es Éfeso, se nos menciona todo lo que es la región de Macedonia, se nos menciona todo lo que es la región de Grecia, se nos menciona lugares como Filipos, se nos menciona Troas, se nos menciona Asón, se nos menciona Milete, que era el puerto de una isla de Lesbos, se nos menciona Quío, que era el lugar de nacimiento del famoso Homero, se nos menciona Samos, que fue el lugar de nacimiento de alguien que me trajo por el camino de la amargura cuando estaba estudiando en el instituto, porque ahí nació el famoso Pitágoras, ¿ya? ¿Se acuerdan de Pitágoras? La hipotenusa y los catetos, ¿ya? Dice, encuentra los catetos. Ya el único cateto que encontraba ahí era yo, mis hermanos, porque no había manera de encontrar catetos e hipotenusas. Bueno, me trajo por el camino de la amargura ese hombre, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que vemos todos estos lugares geográficos y nos damos cuenta como poco a poco el libro de Hechos va avanzando hacia el final, va avanzando hacia Roma. Ahora bien, antes de que Pablo llegue a Roma, estos viajes misioneros, estos lugares geográficos mencionados aquí, Pablo va a hacer una parada importante antes de llegar a Roma, que va a ser la parada en Jerusalén, para poder dar lo que es la ofrenda que se había propuesto levantar para los santos y los pobres de Jerusalén. Fíjense el versículo 16, que es lo que se nos dice. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y en todo este tiempo, por todos estos lugares geográficos que se han mencionado, diferentes cosas suceden. Posiblemente es aquí, en este periodo, donde Pablo escribió la carta severa a la iglesia de Corinto y que se menciona en 2 de Corinto. Es probable que aquí se escribiese en este tiempo 2 de Corinto y también se escribiese desde Corinto lo que es la carta a las iglesias que se encontraban en Roma. Por tanto, hay más movimiento de lo que parece en estos versículos que se han leído. Ahora bien, cuando uno llega a un texto como este, la pregunta es, ¿qué se predica de un texto así? ¿Qué se predica de un texto donde solamente o prácticamente se mencionan ciudades y regiones geográficas por donde pasa Pablo y sus colaboradores? ¿Qué se predica de un texto donde alguien se quedó dormido y se rompió la cabeza? Bueno, hay algo para decir, ¿ya? Pero ya llegaremos, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que uno se pregunta, ¿qué se predica de un texto así? Y fíjense de que dentro de las diferentes cosas que suceden, hay un aspecto en común en todo este texto. Es más, hay un aspecto en común en todo el capítulo 20. Y si han tomado atención, es que el aspecto común en todo esto que se nos narra es que Pablo salía de un lugar a otro. Pablo dejaba un lugar para dirigirse a otro. Y en esta salida nos damos cuenta de que Pablo siempre daba sus últimos discursos
aquellos discípulos o iglesia que dejaba y que salía de ella. Fíjense estos aspectos en común. Miren el versículo 1, que es lo que se nos dice. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Los exhortó y salió para Macedonia. Fíjense ahora el versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Se va de esas regiones exhortándoles con muchas palabras y llega a Grecia. Fíjense ahora el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. ¿Se dan cuenta? Les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Fíjense ahora el versículo 11. Después de haber subido y partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. ¿Se dan cuenta? Pablo da instrucciones porque Pablo tenía que salir e irse de un lugar a otro. Y si seguimos avanzando en este capítulo 20, la semana que viene veremos lo que se ha llamado el discurso a Mileto, donde en Mileto Pablo da su último discurso a los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque Pablo salía y los ancianos de Éfeso ya no le verían más. Por tanto, fíjense cómo hay un común denominador en todo este texto. Pablo sale de un lugar, pero no sale sin darles antes el ¿qué? Sus últimos discursos a aquellos discípulos o a aquella iglesia. Esto era algo común, mis hermanos, y era algo, si piensan, que Jesús hizo con sus discípulos antes de ir al Padre. Dio sus últimos discursos. Es más, veremos que hay una sección de lo que hoy hemos visto que está construida siguiendo el patrón de los últimos discursos de Jesús a sus discípulos. Por tanto, ese es el tema principal. Pablo sale de los lugares, pero no deja a esa iglesia y a esos discípulos huérfanos. Los deja con sus últimos discursos. Los deja con la enseñanza apostólica. Los deja con la predicación de la palabra, la predicación y exposición del Evangelio de Cristo Jesús. Y este tema central, mis hermanos, es lo que vamos a ver en el día de hoy en Hechos 20, de los versículos del 1 al 16. Así que tengan sus Biblias abiertas en este capítulo, mis hermanos, y vamos a ver cómo esas iglesias y esos discípulos que eran dejados por parte de Pablo son animados, exhortados por medio de la predicación de la palabra en esos últimos discursos del apóstol Pablo. Y con esto en el día de hoy vamos a ver tres cosas que como iglesia debemos tener presente y debemos entender. Primero, ese texto nos muestra, mis hermanos, que como iglesia somos animados por medio de la predicación de la palabra. Segundo, mis hermanos, lo que vamos a ver es que como iglesia debemos entender la centralidad de la predicación de la palabra. Y tercero, es que como iglesia somos dejados con las instrucciones de la predicación de la palabra. Vamos a ver estos tres aspectos en el texto de hoy. El primero es que como iglesia somos animados por medio de la predicación de la palabra. Y debemos saber, primero, mis hermanos, que la palabra es el primer medio de exhortación para la iglesia. Fíjense que esto es lo que vemos en los 6 primeros versículos. Ahora bien, debemos situarnos un poquito en qué momento estamos del libro de Hechos. Porque tenemos que saber dónde estamos, en qué situación estamos y hacia dónde vamos. Y fíjense que esto es algo que se nos menciona en el versículo 1 de Hechos 20. Fíjense lo que aparece ahí. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Fíjense que este simple versículo nos dice en qué lugar físicamente, geográficamente estamos, en qué situación nos encontramos
y hacia dónde nos dirigimos. Porque tomen atención al versículo 1, nos dice el tiempo, después que cesó el alboroto. Fíjense que Lucas describe que un alboroto había terminado, había cesado. La pregunta aquí es, ¿qué alboroto hace referencia aquí Lucas? Y al alboroto que hace referencia es lo que sucedió en Éfeso con los templecillos de Diana en Hechos 19. Por tanto, de momento todavía estamos en Éfeso. Y recuerden lo que sucedió con los templecillos de Diana. Pablo y los suyos predicaban el Evangelio y había un tal Demetrio, si recuerdan, que era parte del oficio de los artífices que construían y hacían templecillos de la gran diosa Diana, que cuando Pablo predicaba el Evangelio, una de las cosas que vimos que Pablo predicaba es que todos esos dioses hechos de mano, ¿qué eran? Eran ídolos y no eran dioses. Y aquellos que se convertían estaban dejando atrás lo que era el culto a Diana, y esto era un problema porque Demetrio y los suyos estaban perdiendo ganancias y riquezas en su negocio de los templecillos. Aparte, de manera secundaria, había la preocupación de que la gran reputación de la gran Diana y del templo de Diana estaba puesta en entredicho. Y a raíz de esto se montó el alboroto y no pudiendo coger a Pablo, acuérdense que cogieron a Gallo y Aristarco y los llevaron a una asamblea totalmente ilegal que gracias a Dios acabó en nada, acabó en aguas de borraja. Pero ese es el alboroto al cual hace referencia aquí el versículo 1 del capítulo 20. Dice, después que cesó el alboroto, fíjense qué es lo que hizo Pablo. Vayan al final del versículo 1. Salió para ir a Macedonia. Ese salir, mis hermanos, es la acción principal de ese versículo 1. Aquí el verbo salir es la acción principal. Después que el alboroto cesó, Pablo salió hacia la región de Macedonia. Ahora, fíjense que hay algo en medio. Pablo no salió hacia Macedonia dejando Éfeso de cualquier manera. Fíjense el versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y ahora sí, salió para ir a Macedonia. Es decir, Pablo no deja Éfeso sin antes llamar, exhortar, despedir y abrazar a esos discípulos. Podríamos leer este versículo 1 de la siguiente manera. Dice, después que cesó el alboroto, después de haber llamado Pablo a los discípulos y haberles exhortado y abrazado, salió para ir a Macedonia. Fíjense que no podemos perder el detalle, ¿eh? Pablo no se va de cualquier manera. Pablo no se va por la puerta de atrás. Pablo no se va sin hacerles nada. Pablo antes de salir los llama, los exhorta, les abraza y se despide. Y de esas acciones que Pablo hace antes de salir, mis hermanos, la acción de exhortarles es importante. Porque es un verbo que se repite en 3 ocasiones en esta sección que hemos leído. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al versículo 2. Es lo mismo que hace en Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Se dan cuenta? De Macedonia se va a Grecia, pero no sin antes exhortar a esas iglesias con abundancia de palabras. Por tanto, Pablo antes de salir y dejar un lugar, ¿qué es lo que hacía? Exhortaba a esos hermanos, exhortaba a esas iglesias, exhortaba a esos discípulos. Y cuando hablamos de exhortar, mis hermanos, estamos hablando de animar, de alentar, de consolar. Porque a veces tenemos la confusión de exhortar con amonestar. No, es que el hermano me ha exhortado. Y la idea, mis hermanos, de exhortar, aunque tiene diferentes significados la palabra, lo que está en el centro común de esa palabra, de exhortar, es animar, es alentar, es consolar
a esos hermanos y a esa iglesia. Y sabemos que aquí es el significado porque nuevamente esa palabra aparece en el versículo 12. Fíjense si van al versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente, ¿qué? Consolados. Esta palabra aquí, consolados, es la misma que se utiliza para exhortar tanto en Éfeso y exhortar tanto en la región de Macedonia. La idea, mis hermanos, era de consolar, animar, alentar a esas iglesias, alentar a esos cristianos. Y Pablo, antes de irse de Éfeso, no se va sin animar y alentar a esas iglesias. ¿Por qué, mis hermanos? Porque piensen en la situación que quedaban. Piensen que quedaban en Éfeso, mis hermanos, donde se había producido ¿el qué? No un alboroto pequeño, no, un gran alboroto donde Diana seguía en cierta manera en aquella ciudad y Demetrio seguía haciendo templecillos de Diana, mis hermanos. Y ahora el apóstol Pablo se iba. ¿Volverían a verlo o no? No se sabía, pero quizás muchos podían pensar, ¿y qué vamos a hacer ahora? El apóstol Pablo se nos va y nosotros todavía nos quedamos aquí. ¿Va a volver a montarse un alboroto como eso? ¿Va a volver a venir un tal Demetrio o ese Demetrio y volver a montar un lío a raíz del camino y de la fe que tenemos? Y antes de irse, Pablo anima y exhorta a esos discípulos. Fue en cierta manera, actuó como Bernabé, porque ya saben lo que significaba Bernabé, ¿no, mis hermanos? Bernabé significaba hijo de ¿qué? Hijo de consolación. ¿Y saben qué? Esto es algo, mis hermanos, que es inherente en la vida de todo aquel que ha sido transformado por el Evangelio de Cristo Jesús. No debemos ser hijos de amargura y de carga, sino hijos de consolación para los demás. Porque aquellos que hemos sido salvos, mis hermanos, aquel que mora en nosotros, piensen como la Escritura lo define. Aquel que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, es el consolador por excelencia, mis hermanos. Y aquellos que tenemos el consolador debemos ser de consuelo y ánimo y exhortación cuando sea necesario para la iglesia y para los hermanos. Y fíjense, mis hermanos, que lo que hace Pablo precisamente es ser aquí de exhortación para esa iglesia en Éfeso. Ahora, hay algo que no se nos dice. ¿Saben lo que no se nos dice? Es cómo Pablo animó a esa iglesia antes de salir hacia Macedonia. No se nos dice en el versículo 1, pero sí se nos dice cómo Pablo exhortaba y animaba en el versículo 2. En Macedonia sí que se nos dice, como lo hizo Pablo. Fíjense, mis hermanos. Y después de recorrer aquellas regiones, se refiere, mis hermanos, a lo que son las regiones, la región de Macedonia. Y posiblemente Pablo volvió a esas ciudades donde fundó iglesias en la región de Macedonia. Posiblemente Filipos, Tesalónica, Berea. Y lo sabemos ¿por qué? Porque esas regiones se mencionan en este texto. Y se mencionan sobre todo en los colaboradores de Pablo que acompañaron a Pablo. Fíjense en el versículo 4, la lista de colaboradores que se nos da. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Fíjense cómo se menciona Berea, Tesalónica, y ahora vayan al versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. ¿Se dan cuenta? Las ciudades de la región de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, son mencionados en nuestro texto. Por lo tanto, cuando Pablo sale de Éfeso, habiendo exhortado y animado a esa iglesia, llega a la región de Macedonia, a esas iglesias, mis hermanos, ¿y qué es lo que hacen ellas? Exhorta y anima a esas congregaciones. Por cierto, fíjense que esa lista de colaboradores de Pablo está ordenada regionalmente, geográficamente. Y eso es importante en el libro de Hechos porque nos muestra, mis hermanos, que el Evangelio de Cristo Jesús se extendió y llegó a esas regiones.
mis hermanos, hizo crecer la iglesia en esas regiones y no solamente esto, levantó servidores de Cristo en esas regiones donde el evangelio impactó. Y cuando llegamos a Macedonia, se nos dice que Pablo exhortó a esas iglesias en esa región, fíjense el versículo 2, con abundancia de palabras. Fíjense que antes de irse a Grecia, Pablo anima a esas iglesias de la región de Macedonia, exhortándoles, animándoles, y se nos dice el medio por el cual animaba a esas iglesias. Fíjense el medio, exhortándoles ¿con qué? Con abundancia de palabras, mis hermanos. Por lo tanto, la palabra era el medio por el cual Pablo animaba a esos discípulos. Las palabras eran el medio usado por Pablo para animar a esas iglesias, alentarlas. Y vamos a ver que con toda seguridad, mis hermanos, esas palabras eran la exposición, la predicación y la explicación del Evangelio de Cristo Jesús. Porque, ¿saben? Hay algo que llama la atención en este versículo 2. Algo que me ha estado dando vueltas, mis hermanos, a lo largo de esta semana. Porque si se dan cuenta, la Reina Valera, fíjense cómo lo traduce. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras. Es plural, ¿se dan cuenta? Abundancia de palabras. Pero ¿saben lo que me ha llamado la atención? Que en realidad esta palabra, palabras, válgame la redundancia, no es plural, es singular. Por lo tanto, lo que el texto está diciendo es que Pablo exhortaba, animaba con abundancia de palabra, una. Y eso es lo que me ha dado vueltas, porque dice literalmente que había abundancia, muchas. Y si hay abundancia, muchas, tiene que ser abundancia, muchas, ¿qué? Palabras en plural, porque son muchas. Por eso otras versiones traducen en muchas ocasiones. Es otro significado para la palabra palabra, pero aquí encaja el tema de palabras. ¿Cómo puede ser que haya abundancia, muchas, pero sea una sola palabra? Si hay abundancia, hay muchas palabras. He estado toda la semana así, mis hermanos. Y digo, si hay abundancia, tienen que ser palabras, muchas. ¿Cómo puedes tener abundancia de muchas y sola una palabra? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque ciertamente Pablo usó muchas palabras. Para hablar hasta el alba tenía que tener unas cuantas, ¿ya? Pero usó muchas palabras. Habló de manera repetida. Habló en muchas ocasiones, pero mis hermanos, todas las palabras usadas por el apóstol Pablo tenían una palabra en común. ¿Y saben cuál era esa palabra, mis hermanos? Esa palabra era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las palabras que Pablo pronunciaba, todas las palabras que Pablo hablaba, todas las palabras que Pablo predicaba, explicaba, mis hermanos, tenían un centro común, que era la palabra de Cristo Jesús. Y cuando vamos al libro de Hechos, esa expresión palabra, piensen que Lucas la utiliza en más de una ocasión hablando la palabra del Señor. ¿Con referencia a qué? Con referencia al Evangelio, mis hermanos. Para Pablo, la palabra central de todas sus palabras era el Evangelio de Cristo. El tema central de todas las palabras de Pablo era el Evangelio de Cristo. La canción, mis hermanos, que Pablo entonaba cada 2 por 3 cuando hablaba era el Evangelio de Cristo Jesús. Y ese Evangelio, esta palabra explicada, expuesta y predicada por Pablo, era el medio por el cual la iglesia era alentada. Los santos eran animados. La esposa de Cristo era exhortada, mis hermanos. ¿Y saben qué? Esto era, mis hermanos, para ellos, y esto sigue siendo una realidad ineludible e innegociable para la iglesia de Cristo
en el primer siglo. Y sigue siendo una verdad innegociable para nosotros como iglesia de Piedra de Ayuda. Que mis hermanos, muchas palabras pueden decirse, muchas palabras pueden repetirse, muchas palabras pueden haber, pero si no tienen como centro y tema común el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no serán de ánimo, aliento y exhortación para nada para la iglesia, mis hermanos. Los abrazos, mis hermanos, fíjense que esto es algo que es inherente en el ser de Dios y en su palabra. Cuando Pablo escribe a los Corintios, segunda de Corintios, antes de hacerles saber las tribulaciones que habían pasado, Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 3, y fíjense cómo describe a Dios en segunda de Corintios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La misma palabra. Dios de todo consuelo, Dios de todo aliento, Dios de todo ánimo. Y el Dios de todo ánimo y consolación, por medio de su Espíritu, el Consolador, inspiró su santa palabra y su Evangelio, que es palabra de ánimo y consolación para la iglesia, mis hermanos. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que la palabra predicada, el Evangelio expuesto, es el primer medio usado, mis hermanos, por Dios para exhortar, animar y alentar a su iglesia. Los besos están bien. Ya. Las palmaditas en la espalda son necesarias, mis hermanos. Los abrazos son necesarios también, mis hermanos. Las buenas palabras son necesarias también. Pero lo que no puede faltar, mis hermanos, es la exposición de la palabra que alienta, sustenta, exhorta y consuela, que es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nos va a animar, mis hermanos, individualmente y congregacionalmente, en buenos momentos y en malos momentos, en momentos de tranquilidad y en momentos de alboroto, en momentos de prueba y en momentos de paz, mis hermanos. Si la palabra está allí, el pueblo será consolado y animado. Por eso, mis hermanos, puede faltar cualquier cosa aquí. Puede faltar incluso el pastor, mis hermanos, que el pastor no esté, que el pastor se vaya. Y si la iglesia tiene que buscar a otro pastor, mis hermanos, tienen que buscar a un pastor que sea primeramente un hombre de la palabra de Dios, mis hermanos. Donde la palabra sea central en su vida y comunicada a la iglesia que Dios le ha encomendado. Y para que eso sea así, hay una segunda cosa que debe entenderse. Fíjense, mis hermanos, que como iglesia somos animados por medio, evidentemente, de la predicación de la palabra. Pero para entender eso debemos entender esa segunda cosa, que como iglesia debemos entender la centralidad de la predicación de la palabra. Y la centralidad de la predicación de la palabra, mis hermanos, entendido como que la palabra es central en contenido y en tiempo. Repito, es central en contenido y en tiempo. Porque fíjense, ahora llegamos a un acontecimiento un tanto curioso. Por un acontecimiento donde se nos muestra que la centralidad de la palabra, mis hermanos, estaba tanto en contenido para Pablo como en tiempo. Y es este acontecimiento que le pasó a este joven Eutico, mis hermanos. Pero antes de llegar a Eutico, fíjense que Pablo, después de exhortar a las iglesias en la región de Macedonia, se dirige hacia Grecia. Posiblemente todo lo que era la región de Acaya, donde estaba la iglesia de Corinto. Y fíjense que ahí, mis hermanos, tuvo una serie de problemas también Pablo. Fíjense los versículos 2 y 3. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndoles puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Fíjense, mis hermanos, que lo que sucede aquí es que Pablo se dirige de Macedonia, se dirige hacia el sur, hacia Grecia, hacia la región de Acaya, y llega a Corinto.
Y allí en Corinto, mis hermanos, pasó 3 meses. Probablemente ya se había escrito la carta severa. Si leen 2 de Corintios, se menciona una carta severa que Pablo escribió a la iglesia de Corinto porque sus relaciones no estaban muy bien. Parece ser que esa carta que fue llevada por Tito funcionó y las relaciones más o menos entre Pablo y los corintios habían sido arregladas. Pablo llega a Corinto, está 3 meses por aquella región, probablemente se escribió en ese tiempo lo que es 2 de Corintios y aquí, mis hermanos, lo que es la carta que Pablo escribiría a la iglesia que se encontraba en Roma. Porque Pablo tenía la intención de moverse hacia todo lo que era el occidente del Imperio Romano para llegar a España. Y la base tenía que ser Roma. Y desde Corinto escribió a la iglesia en Roma, que era una iglesia que Pablo no había fundado, para darle un fundamento apostólico y ser la base para su movimiento hacia España. Pero les dice que antes de llegar a ellos tiene que ir ¿dónde? Tiene que ir a Jerusalén. Es muy probable que en este tiempo también Aquila y Priscila, ¿se acuerdan de ellos? Que nos los encontramos en Hechos y Pablo los conoció en Corinto, es muy probable que ahora también pudiesen volver a Roma, porque había muerto el emperador Claudio en el 54 y el edicto de haber expulsado a todos los judíos de Roma había cesado con su muerte y por lo tanto podían volver. Bien, después de ese tiempo en Corinto, mis hermanos, Pablo quiere dirigirse a Siria y de allá a Jerusalén. Pero por problemas con los judíos, en lugar de ir en barco, decide volver por Macedonia, mis hermanos. Y llega a lo que es a Filipo 5 días y después llega a Troas. Pero se habían adelantado los suyos. Los suyos habían ido directamente a Troas para esperar a Pablo. Fíjense que todo esto está descrito en los versículos del 13 en adelante. Fíjense, después de haber estado allí 3 meses, se refiere a la región de Acaya, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco II de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y ahí, mis hermanos, camino ya hacia Jerusalén, en Troas, mis hermanos, se produce un acontecimiento curioso. Un acontecimiento que tiene razón de ser. Un acontecimiento con un joven que se llamaba Eutico, mis hermanos, que se quedó dormido. Pero fíjense lo que tenemos en el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El primer día de la semana, seguramente domingo, literalmente dice el día después del sábado. Por tanto, el primer día de la semana, el domingo, se reunieron, mis hermanos, lo que son los discípulos para hacer algo específico, para partir el pan. Es decir, para celebrar la comunión, para celebrar la Santa Cena, probablemente dentro de una comida comunitaria como solía realizarse en aquel tiempo. Por tanto, no pierdan de vista lo que tenemos aquí. Lo que tenemos en el versículo 7, mis hermanos, es la iglesia reunida. Estamos en Troas, tenemos a Pablo, tenemos a Lucas, tenemos los discípulos congregados para partir el pan. Por lo tanto, lo que está reunido en ese aposento alto es la iglesia. Y nos damos cuenta cómo el fruto de la predicación de la palabra en Troas fue la fundación de una iglesia, cuando pasamos por Troas en el libro de Hechos. Bien, en ese contexto de la iglesia reunida para celebrar lo que es la Santa Cena, mis hermanos, la congregación de los santos ahí en Troas, ¿qué es lo que hace Pablo? Fíjense, versículo 7. El primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Aquí viene lo bueno. Y alargó el discurso hasta medianoche. Probablemente se reunieron por la tarde. ¿Ya? ¿Por qué?
porque muchos de ellos trabajaban. Quizá algunos de aquellos que estaban ahí, mis hermanos, eran esclavos, sí, después de su servicio tenían el tiempo por las tardes para ir a reunirse, y ahí en esa congregación de los santos en Troas, mis hermanos, Pablo empieza a predicar, empieza a dar su discurso y lo alargó, mis hermanos, hasta medianoche. Se tomaron las uvas con el discurso de Pablo, mis hermanos. Si ustedes pensaban que mis mensajes son largos, ven, mis hermanos, gozosa y jubilosa acción de gracias de que no se alargan, mis hermanos, hasta medianoche, ¿ya? Porque este texto tiene que ponernos en perspectiva lo que es un mensaje largo, mis hermanos. Entonces, después quizá cuando tengamos que decir si el mensaje es largo o no, pensemos antes en este texto y mirámoslo a ver si es largo o no. Pero fíjense que ahí Pablo, mis hermanos, alargó el mensaje hasta medianoche. Si hubiese habido relojes en aquel tiempo, mis hermanos, quizá muchos de los que estaban ahí escuchando a Pablo de manera disimulada levantarían sus túnicas así, ¿saben? Pensando que Pablo no lo ve estando ahí delante, ¿ya? ¿Sí? Y con una mirada rápida y fugaz, mis hermanos, dirían, ostras, qué largo va este hombre, ¿no? Pero Pablo, mis hermanos, ¿saben qué? Pablo poco le importó esto. Porque Pablo sabía algo, que aquel que no tenía tiempo y tenía el tiempo contado era él, no los de Troas. Porque Pablo sabía que al día siguiente tenía que salir y dejarles. Y porque sabía que su tiempo era limitado, ¿qué es lo que hace Pablo? Hace algo curioso, mis hermanos. Sabiendo que tenía que salir, lo que hace Pablo es alargar su predicación hasta medianoche, mis hermanos. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? ¿Saben lo que nos muestra? No solamente nos muestra de que Pablo, mis hermanos, gozaba con la predicación y la enseñanza de la palabra. No solamente nos muestra que esto es lo que Pablo tenía en el corazón. No solamente nos muestra de que Pablo es lo que ardía, mis hermanos, en su ser esa predicación del Evangelio de Cristo, sino que Pablo sabía algo más, de que esta palabra expuesta y predicada era central, vital e importantísima para esa iglesia en Troas. Y Pablo, mis hermanos, dio centralidad al contenido de la palabra y al tiempo de la predicación de la palabra. ¿Y saben? Hay algo más que nos muestra esta centralidad en contenido y en tiempo de la palabra. Y es lo que pasó con este chico, Eutico. Hay unos detalles aquí que Lucas nos da de un historiador que son fantásticos. Porque fíjense, hay un detalle que parece ser que Lucas se lo hubiese podido ahorrar. Nos dice que había muchas lámparas en ese aposento. Fíjense. Y había muchas, versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Mis hermanos, menciona que había muchas lámparas en ese aposento. La cuestión es decir, bueno, pero ¿por qué mencionar esto? ¿Por qué? Pero, hermanos, la Biblia es inspirada. Y si aquí Lucas menciona que había muchas lámparas, el Espíritu quiso que se mencionase eso. Y es importante porque cuando pensamos, mis hermanos, en las lámparas, no pensemos como las lámparas que tenemos hoy aquí. ¿Ah? Fíjense, estamos en un aposento alto. Se nos menciona en el versículo 8, un aposento alto. Muy grande, ese aposento no tendría que ser. Solamente era un tercer o cuarto piso. Muy grande no tendría que ser. Y aparte en ese aposento alto, cuenten las personas que estaban reunidas ahí. Estaba Pablo. Seguro estaba Lucas. Después estaban todos aquellos que se habían adelantado a Troas. Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico, Trófimo. Después estaba el joven Eutico. Esto ya son 10, ¿eh? 10 en el aposento alto. No un lugar muy grande. Aparte de esto, súmenle los otros discípulos de la iglesia de Troas, mis hermanos. Sumen, no sé, quizá que podría haber 15, 20, no lo sé. Pero sumen a esos, mis hermanos, respirando oxígeno y exhalando CO2, mis hermanos. Aparte de esto, súmenle que el aposento alto tenía muchas lámparas.
las cuales consumían, porque eran lámparas, mis hermanos, de aceite, que consumían oxígeno para arder y sacaban ¿qué? CO2. Por tanto, mis hermanos, el ambiente ahí tenía que cortarse, mis hermanos, con un bisturí. El ambiente ahí tenía que estar cargado. Y saben, tenemos experiencia de esto. Todo el mundo en esta congregación sabe de lo que estamos hablando. Porque cuando llegan, mis hermanos, en los meses de calor aquí, notamos que nos faltan unos buenos aires acondicionados aquí. Por eso es el próximo proyecto de iglesia, entre otras cosas, ¿ya? Notamos, mis hermanos, que el ambiente se pone ¿qué? Se pone cargado. Que de repente empiezan a ir los abanicos. Que de repente empiezas a escuchar los aires acondicionados durante todo el culto, mis hermanos. Por eso tienes hermanos que se levantan y se ponen al final donde hay un ventilador para que les dé un poquito de aire porque el ambiente está cargado, mis hermanos. Bien, posiblemente eso estaba así ahí. ¿Y saben dónde era el mejor lugar para ponerse, para que pasase un poquito el fresquito? La ventana, mis hermanos. Y ahí se puso un tal Eutico en la ventana para que le pasase el fresquito. Y estando en esa ventana, ¡pum!, el chico se duerme y se cae de la ventana. Fíjense el versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bien, ahora les voy a explicar lo que nos encontramos a veces aquellos que predicamos cuando tenemos que hacer la exégesis. Porque los traductores de la Reina Valera quizá no les gustaban los mensajes largos. Porque fíjense que dicen que la causa de que Eutico se durmiese es que Pablo predicó largo. Fíjense el versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. ¿Se dan cuenta? La causa de que se durmió es porque Pablo, ¿qué? Hablaba demasiado. Pero, en favor de los mensajes largos, mis hermanos, hay otra manera de entender esto y de interpretarlo, que quizás como se interpreta aquí el participio que tenemos ahí. Y fíjense que es como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Es decir, en el transcurso de que Pablo hablaba, en el transcurso de que Pablo predicaba, aquel joven Eutico, mis hermanos, le empezó a coger un sueño profundo, mis hermanos, que no pudo más el pobre hombre. Y fíjense que con esto, pongan todas las cosas juntas, mis hermanos. El aposento alto, un lugar cerrado, con personas respirando gran calor humano, muchas lámparas encendidas, Pablo hablando, mis hermanos, hasta medianoche, el sueño profundo cogió a Eutico y el pobre Eutico, mis hermanos, ¡fam!, se cae de la ventana, un tercer piso, patapam, y ahí se quedó muerto. Versículo 9, cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. No es raro que sucediese eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque los ambientes cargados generan esto. Acuérdense, quizá aquí hay hermanos, gracias a Dios, que son más nuevos en Piedrahíta. Pero los hermanos que llevan ya unos años más antiguos, acuérdense que aquí hubo una temporada que tuvimos unas cuantas lipotimias, mis hermanos, por el calor que había en la congregación. Y recuerdo un hermano que ya está con el Señor, Pera Salvador, ¿ya?, que tuvimos que sacarlo de aquí delante en volandas, como si fuera un concierto, hacia atrás, mis hermanos, porque el pobre hermano se desmayó, entre otras cosas era mayor, pero por el ambiente cargado. Bueno, no es extraño que en esa situación esto pasase, es extraño que se cayese un tercer piso, por eso nosotros tenemos el local aquí, ¿ya?, en la planta baja, en caso de... Pero algo que es interesante, mis hermanos, es que Sproul tiene un mensaje de este texto. Y el título de ese mensaje dice, Discurso en Troas. Hasta aquí bien.
Pero el subtítulo del mensaje dice, peligros de quedarse dormido frente a la predicación de la palabra. Y cuando llega a ese punto, mis hermanos, el mensaje es divertido de ahí. Es divertido. Porque hay peligros de quedarse dormido frente a la predicación de la palabra. Ciertamente hay aquellos que tienen derecho de quedarse dormidos. Porque quizá hay algunos que trabajan durante toda la noche y tienen que llegar al culto y están en el culto, esos tienen derecho. Otros tienen una cierta situación que tienen que quedarse dormidos por ciertas situaciones físicas. Vale, ok. Otros no tienen ningún tipo de derecho, mis hermanos. Ninguno. ¿Ya? Pero fíjense que hay peligros. Aquí este pobre hombre se cayó de un tercer piso. Gracias a Dios nosotros no hemos llegado a este nivel. Nadie va a pasar esto. Pero a veces, mis hermanos, lo pienso, porque veo a veces unos cuantos ojos desorbitados, mis hermanos, y unos cuellos que hacen unos movimientos que digo, cualquier día se lo va a romper, mis hermanos. ¿Ya? Y la verdad que si esto sucede, no esperen que haga como Pablo y me eche encima de ustedes, si les pasa como Elí, porque no lo voy a hacer y no va a pasar nada si lo hago. ¿Ya? Por lo tanto, mis hermanos, fíjense que hay peligros, sí, pero algo que me llamó la atención de ese mensaje de Sproul es que hace una pregunta. ¿Y saben cuál es la pregunta que hace? La pregunta es, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que cuando se abre la palabra de Dios somos capaces de quedarnos dormidos? Ciertamente hay aquellos que tienen el don de hacer la palabra muy aburrida. Ciertamente está esto, mis hermanos. Pero ¿qué nos pasa cuando somos capaces de tragarnos una serie de 8 capítulos de manera seguida, mis hermanos? Y cuando se abre la palabra de Dios, quedarnos dormidos. Más aún, fíjense, más aún, cuando a lo largo de toda la semana no tenemos nada, absolutamente nada de la predicación de la palabra en el contexto de la comunión de los santos reunidos para escuchar la voz de su Dios. Y cuando ese único día de la semana llega, somos capaces de quedarnos dormidos frente a la palabra de Dios. Mis hermanos, esto me ha pasado a mí, me ha pasado. Y a veces ese sueño profundo es inevitable, es inevitable. Pero fíjense, mis hermanos, que aquí Pablo muestra esta centralidad en contenido y en tiempo. Y hay algo que lo enfatiza más, esa centralidad de contenido y tiempo. Porque fíjense, después, mis hermanos, de que Eutico cae, fíjense lo que sucede, si seguimos leyendo. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Bien, se echó como un profeta del Antiguo Testamento, Elías, ¿ya?, sobre este pobre chico, y volvió a la vida, mis hermanos. Pero lo interesante es el versículo 11. Fíjense que lo de Eutico, por muy sorprendente que parezca, queda en la periferia. En la periferia. Fíjense lo que sucede en el versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Mis hermanos, Pablo empieza el culto por la tarde, pónganse a las 7, empieza a hablar hasta las 12 de la noche, se cae Eutico por la ventana, está vivo Eutico, sube y el hombre sigue hablando hasta el alba. Fíjense, Eutico queda en medio de hablar hasta medianoche y hablar hasta el alba. Pues ¿saben lo que me llamó la atención de aquí? Que posiblemente alguien saldría ahí y diría, oye Pablo, no estamos para esto ahora. Este Eutico se ha caído de un tercer piso. El susto que nos hemos pegado. No estamos en la actitud de escuchar la palabra ahora. Tenemos la piel de gallina de lo que ha pasado. Los jóvenes vendrían, Pablo, no estamos en el flow para escuchar ahora la palabra, en ese sentido. No estamos. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que hizo Pablo aquí? Pablo, mis hermanos, dice, Eutico, eso se solucionó, siguió con la predicación de la palabra hasta el alba, mis hermanos. Por tanto, ¿qué mostró esto, mis hermanos? Que para Pablo, mis hermanos, la palabra era central. Central en contenido y central en tiempo, mis hermanos. Y esto que era para Troas es para la iglesia en el siglo XXI y es para mis hermanos la iglesia de Piedra Ayuda. No se preocupen, no voy a llegar hasta medianoche,
¿ya? Porque tendría problemas en casa, ¿ya? Pero mis hermanos, es la cuestión de entender que no podemos nunca perder de vista la centralidad de la palabra en su contenido, en su exposición, en su explicación fielmente, pero la centralidad de la palabra, mis hermanos, también por encima muchas veces del tiempo. Porque una vez a la semana, el primer día de la semana, mis hermanos, ¿dónde podemos reunirnos? Como los santos llamados por Dios a adorarle y escuchar su palabra, mis hermanos, esa palabra tiene que tener centralidad por encima del tiempo, aunque sean 5 o 10 minutos más. ¿Saben por qué? Porque esta palabra es lo que somos y se nos ha dejado como instrucción para la vida y el tiempo en el cual estamos. Y ese es el tercer y último punto. Como iglesia, mis hermanos, somos dejados con la instrucción de la predicación de la palabra. Y la palabra instruye la vida y el camino de la iglesia. Fíjense que ahora, mis hermanos, si echamos un poco la vista atrás y cogemos este capítulo en perspectiva, fíjense que después que sale Pablo de Troas, se nos describe los sitios por donde va. Fíjense el versículo 13 en adelante. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, el puerto de Lesbos. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, de donde era Homero. Y al otro día tomamos puerto en Samos, donde era Pitágoras. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Fíjense, miren ahora lo que les he dicho al principio. Tomen este texto en perspectiva y el elemento común aquí. Pablo sale y deja esas ciudades y deja esas iglesias, pero no las deja de cualquier manera. Las deja, mis hermanos, con la instrucción de la palabra. Sus últimos discursos. Sale de Éfeso habiéndole exhortado. Sale de Grecia habiendo exhortado. Sale de Troas habiendo hablado hasta el alba. Y ahora llegaremos a Mileto, donde Pablo va a dar su último discurso a los ancianos de Éfeso. Y antes de que no vean más su cara y su faz, mis hermanos, va a exhortarles con su último discurso. Los va a instruir con la palabra y con el Evangelio, para que esa instrucción guíe sus vidas, aun y cuando Pablo no esté presente con ellos y no pueda ir a verlos de nuevo. Esto era algo común que se hacía en aquel tiempo. Fíjense que esto es algo que hizo Jesús con sus discípulos. Cuando vamos a Juan, capítulos del 13 al 16, son los últimos discursos de Jesús. Y Jesús, mis hermanos, se iba al Padre. Y donde Él iba, por el momento no podían seguirle. ¿Y qué es lo que hace Jesús con sus discípulos? Le da los últimos discursos, las instrucciones para que vivan cuando Él ya no esté. Y si han tomado atención a este texto, fíjense que la sección de Eutico, Lucas, mis hermanos, la formula en paralelo a los últimos discursos de Jesús con sus discípulos. Porque con Jesús y sus discípulos los discursos suceden en el aposento alto. ¿Dónde se reunieron en Troas? En el aposento alto. Jesús con sus discípulos partió el pan. ¿Qué es lo que sucede ahora aquí, mis hermanos, con Pablo en Troas? Partió el pan con los discípulos. Jesús, mis hermanos, se iba a un lugar donde no podían por el momento seguirle. Pablo va a salir y va a dejar Troas y no le van a seguir. ¿Qué es lo que hizo Jesús, mis hermanos? Enseñó, exhortó y instruyó a esos discípulos que eran el génesis de la iglesia de Cristo. Pablo instruye con la palabra, con el evangelio de Cristo Jesús, la iglesia que estaba en Troas. ¿Se dan cuenta? ¿Y para qué Jesús instruyó? ¿Para qué Pablo instruyó hasta el alba, mis hermanos? ¿Saben para qué instruyó? Para que ahora esas iglesias que se quedaban sin ese apóstol porque se iba, mis hermanos, esa iglesia pudiese seguir viviendo bajo la instrucción del Evangelio de Cristo Jesús. Porque esa es la instrucción primaria y prioritaria. Porque es la palabra lo que nos instruye, mis hermanos, para seguir viviendo en este tiempo. Mis hermanos, fíjense para cerrar. Fíjense lo que Pedro escribió.
en Primera de Pedro, mis hermanos, Segunda de Pedro capítulo 1, 19, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Mis hermanos, nos hemos despertado con un 2026 que dices, ¿qué es lo que va a ser de este mundo? Gracias a Dios será lo que Dios tiene determinado que sea. Pero mis hermanos, los tiempos son oscuros para el cristiano y para la iglesia de Cristo. Pero ¿saben qué? Mis hermanos, el amanecer que nos espera es un amanecer glorioso y radiante hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta que este amanecer se da y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, mis hermanos, tenemos una palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos hasta ese día final. Porque esa palabra es la que instruye nuestra vida y nuestra iglesia. Así que, mis hermanos, no nos durmamos delante de la palabra. Hagamos bien en estar atentos a ella hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a recogernos. Vamos a acabar en oración.